La polémica ley Celaá da un paso casi definitivo. Se ha aprobado en el Congreso por los pelos, con tan solo un voto de diferencia. El hemiciclo, por momentos, ha parecido un coliseo romano. Comenzamos. La ministra de Educación lo ha celebrado, arropada por los aplausos de sus compañeros. Antes, los grupos de la oposición han gritado libertad. Las discrepancias en la educación especial, la concertada o la eliminación del castellano como lengua vehicular han elevado la temperatura en el Congreso. Buenas noches. Castilla y León prorroga sus medidas anti-COVID. 14 días más de confinamiento perimetral y de centros comerciales y hostelería cerrados. El presidente de la Junta ha pedido al presidente del Gobierno ayudas para el sector. Ana Agustín. Sí, así es, este desmantelamiento de terrazas de los bares, el cierre de la hostelería se va a prolongar al menos hasta el 3 de diciembre para intentar frenar el avance de esta segunda ola de la pandemia. Eso sí, el presidente de la Junta de Castilla y León ha pedido un plan de choque al Gobierno central de manera urgente. Hoy he pedido al presidente del Gobierno por carta que se active un plan nacional de choque, de rescate, de apoyo al sector de la hostelería y del turismo en su conjunto, del que no nos apartamos desde la Junta de Castilla y León. En las últimas 24 horas han fallecido 30 residentes de centros de mayores. Es el dato más alto de la segunda ola en Castilla y León. De ellas, 13 han muerto en las propias residencias. ¡Ni héroes, ni esclavos! ¡Somos sanitarios! Los sanitarios han salido a la calle para protestar contra el decreto de la Junta. Sienten vulnerados sus derechos en el peor momento posible, cuando están dándolo todo en la lucha contra la pandemia. Una vez que el Ministerio abre la puerta a los test de antígenos en las farmacias, la decisión depende ahora de las comunidades. Castilla y León no lo tiene muy claro y el Colegio de Farmacéuticos pide a la Junta trabajar de forma conjunta para garantizar la seguridad. Generar un protocolo entre las dos partes, un protocolo de entorno seguro, lo primero de todo, de doble entrada, una entrada para pacientes que van a por su medicación y otra entrada para pacientes con posibles COVID o con gente que se vaya a hacer análisis. El lobo estará protegido en todo el territorio nacional y no se podrá cazar al norte del Duero. El Ministerio no ha tenido en cuenta las recomendaciones de Castilla y León y otras comunidades afectadas. El Ministerio ya ha presentado el borrador. Aquí lo que se está protegiendo son los intereses muy particulares de alguna asociación ecologista extrema y desde luego urbana y que desconoce totalmente los intereses y desconoce totalmente qué es el medio rural y se está haciendo un flaco favor a intereses generales de nuestras comunidades. El tiempo está cambiando y llega el frío. Mañana amaneceremos por debajo de los 4 grados en todas las capitales de provincia y con heladas en zonas de montaña. El viento además incrementará la sensación térmica. El fin de semana tendremos sol, pero será necesario el abrigo. Castilla y León prorroga el confinamiento perimetral y los cierres de bares, restaurantes y centros comerciales. Los hosteleros vuelven a ser los grandes damnificados, a la espera de que empiece su particular desescalada. Ana Agustín. Efectivamente, Antonio, así de tristes se encuentran las zonas hosteleras de las ciudades, en este caso de Ávila capital, y así van a continuar al menos 14 días porque la Junta de Castilla y León ha decidido prorrogar el cierre perimetral de la comunidad y también los cierres de la hostelería, de los centros comerciales y también de los gimnasios. Medidas que se han tomado en Consejo de Gobierno este jueves y que afectan a toda la comunidad. Eso sí, el presidente de la Junta de Castilla y León ha pedido con urgencia al presidente de España, al Gobierno de España, unas medidas que también puedan implementar ayudas a estos sectores tan damnificados. Han pedido un plan de choque urgente. La hostelería, los centros comerciales y deportivos seguirán así otros 14 días, pero el Gobierno quiere sentarse con ellos para empezar a hablar de la desescalada cuando sea posible. Para darles un cierto grado de certidumbre y de previsión. Eso sí, sin poner fechas todavía. Ni el objetivo es el puente ni el objetivo son las Navidades. Esto ya lo hemos explicado. Nuestro objetivo es el control de la epidemia. Tampoco ve factibles ideas como estas. No veo un equipo de bioseguridad en un restaurante haciendo una toma
para un antígeno. Diálogo para tender puentes y disposición a aportar ayudas directas. Hoy he pedido al presidente del Gobierno por carta que se active un plan nacional de choque, de rescate, de apoyo al sector de la hostelería. La Junta quiere que el Gobierno central aporte el 50%, la comunidad el 35% y las entidades locales el 15%. Y mientras tanto garantiza agilidad en las ayudas ya aprobadas. Que los hosteleros, que los comerciantes tengan concedidas esas subvenciones, van a poder ir con Iberaval a pedir el anticipo también de esas cantidades. En el puente de diciembre, asegura la consejera, cobrarán los complementos a los ERTE los 12.000 solicitantes que tienen derecho, una media de 500 euros, que llegan, eso sí, 7 meses después de aprobarse. ¿Y qué ocurre en otras comunidades autónomas? Cataluña, por ejemplo, avanza en su desescalada con la apertura de la hostelería. Desde el lunes 23, los bares y restaurantes podrán abrir hasta las 9:30 de la noche. En interiores, el aforo está limitado al 30% y las terrazas al 100%. El Ejecutivo regional ha tenido que rectificar en su medida inicial, que fijaba la hora de cierre a las 5:30 y que limitaba aún más los aforos. Mientras Castilla y León sigue su lucha por poder aplanar la curva, aunque sigue mostrando datos preocupantes en comparación con otras regiones. Burgos es la capital con peor incidencia de España, con 1.768 casos por cada 100.000 habitantes. Pero no solo eso, hasta 6 capitales de provincia de Castilla y León están, como pueden ver, entre las 10 primeras. Zamora y Valladolid son las siguientes, por encima de los 1.000, y en esa lista entran también León, Palencia y Salamanca. Son las duras consecuencias de esta segunda ola y en nuestra mano está no llegar a una tercera que podría ser incluso peor. La cercanía de las buenas noticias con la vacuna nos haga pensar que estamos en una situación de menor riesgo del que realmente estamos. Evidentemente, si en estas fechas se produce una relajación, si en estas fechas se produce un incremento de contagios, tendremos seguro la tercera ola en enero y en febrero. Y la tenemos que evitar porque la segunda es peor que la primera y la tercera puede ser bastante peor que la segunda. La esperanza llega en que los contagios parecen estabilizarse, también los jueves. En el último mes la tendencia ha sido al alza, a excepción de hace 15 días que se produjo una caída. Pero este jueves, como pueden ver, han vuelto a descender los casos en casi 200, de 2.074 a 1.866. Son esos casos en las últimas 24 horas y la incidencia desciende a 881 contagios por cada 100.000 habitantes. Han fallecido 31 personas en hospitales, de las que 17 proceden de residencias. Y en esos centros han muerto hoy 13 personas, el peor dato de toda la segunda ola. En uno de ellos, en Cuéllar, tenemos que hablar de 40 contagiados. En especial preocupa la situación en este centro de mayores, donde a día de hoy hay 40 casos positivos por coronavirus entre residentes y trabajadores. 4 de ellos se encuentran hospitalizados y otros 35 casos están en estudio. Suponen prácticamente la mitad de los positivos por coronavirus en la villa. Por eso hoy el alcalde ha insistido en apelar a la responsabilidad individual para tratar de evitar nuevos contagios. Es cierto que hay una incidencia elevada, fundamentalmente también como consecuencia del brote en el centro sociosanitario, que no habían tenido nada y donde también yo creo que hay que decir que algo han tenido que haber estado haciendo bien. Y bueno, las conductas pues en un ámbito general yo creo que son buenas. Las comunidades autónomas tienen que decidir si quieren o no test de antígenos en las farmacias. Castilla y León todavía está en duda. Desde el Colegio de Farmacéuticos insisten en utilizar protocolos que garanticen la seguridad tanto para los pacientes como para los propios profesionales. Dicen que solo se puede lograr si trabajan mano a mano con la Junta. La farmacia es un establecimiento sanitario donde, evidentemente, con una serie de medidas, seguridad y demás, se puede trabajar perfectamente en un entorno sanitario. Pero, insisto, si la Consejería lo considera necesario y con todos los protocolos. En farmacias como esta, en pleno centro de Salamanca, se considera que es necesario que la legislación clarifique exactamente cuáles son las condiciones para poder realizar esos test de antígenos de segunda generación, porque por lo demás entienden que la capacitación de los farmacéuticos está más que acreditada y aquí se podrían realizar las pruebas siempre y cuando se explique cuáles serían las condiciones de seguridad y también cuál sería el control del proceso para gestionar el resultado del test, si es positivo o negativo. También
La población parece partidaria de estos test como una fórmula rápida de avanzar en la lucha contra la pandemia. Que la prescripción va a ser mediante receta médica, o sea, usted se quiere hacer una prueba pues, o muchísima gente, pero es un médico el que le diga, vale, pues cuando te la hagas, tráeme que yo vea el resultado y hacemos un seguimiento. Si es negativo, fenomenal, y si es positivo, que el sanitario, en este caso su médico, lo sepa. Y hay unos que son muy fáciles de hacer. Entonces yo sí que me fío, yo sí me fiaría. Igual que hacer análisis de sangre y que nos los han hecho en las farmacias. Si te fías de que en una farmacia tienes los medicamentos y están a buen recaudo. Que es una buena idea, lo tenían que haber hecho ya hace tiempo porque ahí tienes a Portugal. Pero cuanto más cosas pongan mejor, ¿no? Y en Burgos ya están preparando todo el dispositivo para iniciar el próximo sábado el cribado con test de antígenos. El Ejército ya ha comenzado a instalar las 9 carpas en las que se van a realizar más de 40.000 pruebas durante 8 días. Están dirigidas a mayores de 18 años que estén empadronados en Burgos. Cada zona básica de salud tendrá asignados unos días y horas concretas. Además, se instalarán otras 2 carpas en los polígonos industriales de Villalonquéjar y Gamonal, destinadas a la realización de test en las empresas. Son los sanitarios de Castilla y León que hoy se han echado a la calle para protestar contra el decreto de la Junta. Lo consideran abusivo e injusto con la situación que vivimos. Las manifestaciones se han sucedido en toda la comunidad. Ese decreto permite, entre otras cosas, reorganizar las plantillas, mover las vacaciones y los días de permiso en función de las necesidades de la pandemia. Los sanitarios están muy cansados y ahora desesperados, dicen, porque lo están dando todo y no reciben nada a cambio. Para los sanitarios es la gota que colma el vaso. Es que la gente está cansadísima, muy desgastados y con muchísima preocupación. Y no podemos más. Se han concentrado en hospitales y centros de salud, en sus lugares de trabajo, donde están exhaustos, pero también en la Consejería de Sanidad. Allí reprochan sobre todo las formas. Todo lo que estamos luchando y lo mal que lo hemos pasado, no nos merecemos esto que están haciendo. Y se habla y no se impone por decretazo. Sacan fuerzas para aplaudir, aunque ya no sea momento para ello. No queremos los aplausos diarios, lo que queremos realmente es que se nos apoye. Este decreto da libertad para cualquier cosa. Si estoy trabajando en Segovia, que no me manden a León, a Burgos. No podemos cogernos días, nos quieren retirar las vacaciones. Y les acusan también de improvisar. Transcurrido 6, 7, 8 meses para haberlo previsto. Porque antes había más gente a la que llamar, ahora ya no la hay. Están yendo a otras comunidades. Todos los sindicatos piden la retirada de la norma. Se retira el decreto, o desde luego creemos que esto no se va a poder solucionar así. Que no se negocia publicando decretos en el Bocil un sábado por la mañana. Y si no, volverán equipados, esta vez con pancartas y carteles. ¿Y qué dice la Junta? Pues insiste en que ha habido problemas de comunicación. Aclara que no se va a hacer nada sin llegar antes a un acuerdo. La consejera de Sanidad ha reiterado que ahora más que nunca los sanitarios son su prioridad. Si algo sentimos es que haya un solo profesional que crea que vamos a hacer nada en contra de ellos, de ninguna de las maneras. Pero también es verdad que tenemos que ayudar a esos profesionales que están ahora mismo en un 150, en un 200% de trabajo y, por lo tanto, tenemos que ajustar el sistema. No se va a hacer sin acuerdo, porque no se va a hacer sin incentivación, porque no se va a hacer sin negociación. Es evidente que hemos tenido un problema de comunicación. Lidia Sainz Maza sigue peleando para evitar que se repitan casos como el de su hermana Sonia, que falleció de cáncer este verano sin que su médico la pudiera ver. Lidia ha conseguido reunir 140.000 firmas para pedir la vuelta de las consultas médicas presenciales y las ha entregado en la Delegación Territorial de la Junta en Burgos. Sanidad descarta retomar las consultas presenciales como antes de la pandemia y seguirá aplicando filtros para evitar riesgos. No espero que estas firmas hagan reflexionar a los políticos, porque esa reflexión la deben haber hecho ya tras conocer casos tan lamentables y tan dramáticos como el de mi hermana Sonia. Lo que espero es que con estas firmas de una vez se recuperen las consultas presenciales. La diferencia entre recibir una atención sanitaria de calidad, que desde luego pasa por las consultas presenciales, la diferencia entre recibirla o no, es la diferencia entre poder vivir o poder morir.
Un día más, España ronda los 15.000 contagios COVID, aunque hoy se sobrepasan. 16.233 nuevos casos, a los que se suman 252 fallecidos. España sigue a vueltas con el sistema de vacunación. El ministro Illa decía la semana pasada que en diciembre comenzará la campaña. Y hoy Fernando Simón ha adelantado que en la interterritorial de la próxima semana se comenzará a hablar de los detalles. En cuanto al documento de vacunación, sí que en principio está previsto que a principios de la semana que viene ya esté el borrador, como se había informado previamente. Es un documento que nos va a permitir tener una estrategia de vacunación muy correcta, pero sí que es cierto que tenemos que conseguir que todas las comunidades, todos los actores en el proceso de vacunación se empoderen del documento y del proceso de vacunación. Vacunación contra el COVID que presenta nuevos avances. El último lo ha publicado la revista The Lancet, los datos en fase 2 de la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Es la única hasta la fecha que tiene el respaldo de la comunidad científica internacional. La vacuna es segura y provoca una respuesta inmunitaria en personas mayores sanas. El estudio se ha realizado con 560 adultos, de los que 240 tenían edades que rondaban los 70 años. También muestra que la vacuna se tolera mejor en las personas mayores en comparación con los adultos de menor edad. Además, produce una respuesta inmunitaria similar en ambos grupos. Y hoy también conocemos que una empresa española ha fabricado una secadora para eliminar el COVID de las prendas de ropa. La máquina incorpora programas de desinfección que, según sus fabricantes, acaban con el 99% de las bacterias y virus, incluyendo el COVID. La empresa Beko asegura que ha empleado calor, vapor y tecnología de luz ultravioleta para una desinfección prácticamente total. El precio de las mascarillas quirúrgicas no podrá superar los 0,62 euros desde hoy, tras una nueva rebaja publicada en el Boletín Oficial del Estado que les aplica el IVA del 4%. Hace una semana el precio de las mascarillas quirúrgicas se fijó en 0,72 euros, 10 céntimos más que ahora. La medida que ha entrado hoy en vigor es la tercera revisión del precio de este producto durante la pandemia. En abril costaban 0,96. Me parece bastante bien, porque ya que tenemos que usarla todos. Hombre, todo lo que se rebaja bien, pero creo que hay cosas más importantes. Es una maravilla, porque yo tengo en casa, somos 4, y tengo uno en la universidad, otro en el instituto y otro trabajando fuera. Me parece bien, pero que deberían bajarlas todavía más. Isabel Celaá ha sacado adelante la reforma de la ley educativa en el Congreso. Ha agradecido a sus compañeros el apoyo, aunque por la mañana los aplausos se mezclaron con los gritos de la oposición pidiendo libertad. Por un solo voto de diferencia, la ley ha salido adelante en el Congreso después de una polémica tramitación. Como han visto, en la Cámara Baja se han vivido momentos de tensión. Ahora tendrá que pasar por el Senado. Daniel de la Fuente. Sí, después de esa votación se ha visto la polarización que existe en el Congreso, con los diputados de Partido Popular, Vox y Ciudadanos pidiendo libertad, mientras al otro lado se escuchaban aplausos por haber sacado adelante esta ley. Se ha aprobado con 177 síes, aunque PP, Ciudadanos y Vox ya han avisado de que irán al Tribunal Constitucional. De hecho, los populares irán más allá, porque van a buscar herramientas legales para eliminar los aspectos más lesivos de esa ley Celaá en las comunidades autónomas que gobiernan. Desde el sector de la enseñanza concertada aseguran que esta ley busca dividir, busca confrontar a la educación pública y a la concertada. 7 años después de la LOMCE, nace una nueva ley educativa en medio de la confrontación por el derecho a la elección de centro de las familias. Esta ley certifica la ruptura del pacto constitucional en educación, la ruptura de nuestro sistema de libertades. La ley Celaá retira el concierto a los centros que separen por sexos y la cesión de suelo público a la escuela concertada. La defensa de estos centros ha sido duramente criticada por el PSOE. Utilizar lamentable y vergonzosamente a los niños, a menores, con lectura de manifiestos. Eso es manipulación. Enfrentamiento también por el castellano, que deja de ser lengua vehicular en los colegios. Los secesionistas se van a ver reforzados y convierte la educación en una fábrica de votos. Con la LOMLOE, la religión no contará para la nota y en clase se tratará la educación afectivo-sexual, con la oposición de Vox. Porque condenan a estas clases sociales a recibir en la escuela una papilla infame.
La reforma incluye un cuarto bachillerato más general, solo se podrá repetir 2 veces en la etapa obligatoria y da más autonomía en el desarrollo del currículum a los centros. Es una ley que avanza en equidad, es una ley moderna, porque es ante todo una ley plural. Aunque después de la jornada de hoy a Junts pel Cat no le queda esa sensación. Y yo creo que esto es un fracaso un poco de todos. La 8ª ley educativa de la democracia tampoco ha logrado el ansiado pacto educativo. En las inmediaciones del Congreso se han colocado mesas para recoger firmas contra la ley Celaá. El Partido Popular ha iniciado una ofensiva contra esta reforma y estas imágenes se repetirán en varias ciudades. El PP ha prometido derogar esa ley en cuanto llegue al gobierno. Hoy es un paso en un camino largo que este grupo parlamentario y este partido, el Partido Popular, va a seguir defendiendo. Creemos en la libertad, creemos en la mejor educación pública y concertada y privada para todos los españoles y eso es lo que vamos a defender. Lo haremos acudiendo a Europa y lo haremos también a través de ese recurso de inconstitucionalidad. Ya ven que la actividad en los alrededores de la Cámara Baja ha sido frenética porque también se ha concentrado la plataforma Más Plurales para pedir que se retire esta reforma. Este movimiento la tacha de intervencionista, dice que atenta contra la pluralidad del sistema educativo y que pone en peligro a profesionales y familias de la educación especial y concertada. Para el domingo han convocado manifestaciones en varias ciudades españolas. Queremos defender la libertad educativa, queremos defender que los padres podamos seguir siendo los principales educadores de nuestros hijos y que podamos ejercer nuestro derecho a elegir el colegio que queremos en función de cada uno de la ideología, de las creencias que tengamos. Y aquí en Castilla y León el Gobierno regional lamenta que finalmente se haya aprobado esa ley en el Congreso. Desde el primer momento se han mostrado en contra por cómo está planteada y lo que más preocupa es que el sistema va a perder calidad pedagógica. Así lo ha dicho la consejera de Educación, Rocío Lucas. Una ley que atenta contra los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y a su vez también por el Tribunal Constitucional, como es el derecho de la elección de los padres a elegir un centro educativo de acuerdo a sus convicciones morales y religiosas. No solamente es a estos derechos fundamentales, sino que no tiene en cuenta la cultura del esfuerzo ni la cultura del mérito, por tanto eso también empobrece el sistema educativo. La Universidad de Burgos ha celebrado hoy las elecciones a rector, en las que por segunda vez concurren 3 candidatos. A esta hora prosigue el recuento de votos. Luis Ángel Rozas, ¿cómo va el resultado? Pues por el momento podemos dar ya algunos datos. El porcentaje de participación se ha situado en torno al 30% del censo electoral. Esto supone unas décimas más de la participación que hubo en los anteriores comicios en el año 2016. Podemos decir que por el momento, con el recuento ya bastante avanzado, va ganando por un amplio porcentaje el actual rector, Manuel Pérez Mateos. Va en cabeza, si bien es cierto que esto es en cuanto al resultado global, y hay que tener en cuenta que se trata de unas elecciones con voto ponderado. No todos los sufragios valen lo mismo. Los votos emitidos por parte de los profesores doctores suponen el 51% del resultado final. El resto del profesorado tiene un peso del 16%, el alumnado el 25% y el 8% restante es para el resto de personal de administración y servicios. Hasta que no se realice ese voto, esa ponderación del voto, no conoceremos los resultados finales, por lo que el recuento aquí en el aula magna de la Universidad de Burgos todavía se prevé que será largo como ha sido este proceso electoral, que tuvo que ser suspendido por la pandemia, puesto que inicialmente estaba previsto el pasado mes de abril. Pues esa es la última hora desde la Universidad de Burgos. Volvemos al Congreso, que ha aprobado a primera hora de la tarde las 22 recomendaciones del Pacto de Toledo y se inicia así el camino para modificar lo aprobado en 2013 por el Gobierno de Rajoy. Entre esas recomendaciones, la subida de las pensiones en base al IPC, la elección de los mejores 25 años para el cálculo de la pensión o el fomento de la permanencia de los trabajadores en activo. El texto sale adelante rechazando, eso sí, los 19 votos particulares presentados por Esquerra, PP y Ciudadanos. Por ley, mediante una revalorización. Si hay que subir mucho, pues subirán mucho, y si hay que subir poco, pues se subirá poco, pero según el IPC. De todas maneras tampoco se pone mucho la subida, te quiero decir que una pensión media le vamos a subir 10 euros. Que tengas la oportunidad de elegir no sé cuántos años y siempre vas a elegir los mejores, pues bueno, tendrás una pensión más digna. La situación en el muelle de Arguineguín es dramática y caótica. No cesan los traslados de inmigrantes al campamento instalado por el Ejército. El ministro del Interior viaja mañana a Marruecos para intentar frenar la llegada de más personas. Las autoridades canarias critican la descoordinación entre los ministerios.
Continúa el traslado de inmigrantes de este muelle de Arguineguín al campamento temporal habilitado por el Ejército en Barranco Seco. Aún así quedan 1.700 en el puerto de Mogán, que solo debería albergar a un máximo de 400. Las autoridades canarias avisan que tampoco hay infraestructura suficiente para que todos se alojen en el campamento. Faltan camas y faltan, casetas de campaña, etcétera, etcétera. Los sindicatos policiales también critican la situación por sus implicaciones legales y por obligar a los agentes a jornadas maratonianas. Lo que no llegamos a entender es realmente lo que hacen inmigrantes aquí en Arguineguín a lo largo de 1 o 2 semanas. ¿Bajo qué sustento legal se encuentran esos inmigrantes? El ministro Escrivá ha viajado hasta las islas, donde presentará este viernes el Plan Canarias de Migraciones. El Cabildo acusa al Gobierno de descoordinación. Cada ministerio va por su lado, además algunos no se hablan ni siquiera personalmente entre ellos y se provocan este tipo de situaciones que generan alarma social. Consideran que esa es la explicación por la que se trasladó a 200 inmigrantes a Santa Cruz para enviarles en ferry a Huelva, pero quedaron atrapados en Tenerife al impedirles la delegación del Gobierno que embarcaran. El ministro de Interior viaja este viernes a Marruecos para intentar frenar esta crisis migratoria. Esta tarde se ha celebrado un Consejo Europeo telemático para analizar la situación de la segunda ola de la pandemia y para debatir sobre el veto de Polonia y Hungría al plan de recuperación comunitario. Ninguno de los dos países se ha movido de sus posturas en contra al Fondo Europeo, algo que paraliza su tramitación, ya que debe aprobarse con el visto bueno de los 27 países miembros. Tampoco se habría producido ninguna réplica a su postura por parte del resto de primeros ministros. Además, con este veto de Polonia y Hungría, tampoco podría salir adelante el presupuesto europeo. A primera hora de la mañana ha salido de la cárcel de Soto del Real uno de los autores de la matanza de Atocha en 1977. Carlos García Juliá fue condenado a 193 años de cárcel, pero la Audiencia Provincial de Ciudad Real le aplica varios beneficios penitenciarios que obtuvo antes de fugarse de la cárcel en 1990. Fue capturado en Brasil a finales de 2018 y todavía le quedaban 10 años por cumplir, según el cálculo de la Audiencia Nacional. Renault ha pactado hoy con los sindicatos en Francia el despido de 2.500 trabajadores. Se ha conocido en el día en que se han retomado las negociaciones para las plantas en España. Los sindicatos han presentado su contrapropuesta. Y la dirección ya se ha pronunciado sobre esa contrapropuesta. Está muy alejada, dicen, de un posible acuerdo. Son casi 200 iniciativas relacionadas con el empleo, el salario y las condiciones laborales. Los sindicatos argumentan que no supondrían ningún coste, pero sí una mejora para los empleados. Quieren saber el plan de futuro para las plantas que ayer visitó el consejero delegado Luca de Meo. 240 millones de euros recibirá del Gobierno Halcón Viajes y Aboris para acometer la fusión anunciada hace un año. La matriz de Halcón Viajes, Globalia, ya pidió un rescate de 475 millones para Air Europa, que va a ser dividida en 3 negocios distintos: el low cost, el de vuelos tradicionales y el de suministro. El Gobierno de la Nación quiere que el lobo tenga la misma protección en todo el país y que elimine el estatus cinegético del que actualmente tiene en el norte del Duero. El consejero de Medio Ambiente de la Junta asegura que es una medida equivocada, muy lejos del interés general del medio rural. Castilla y León seguirá batallando, dice, para evitar que salga adelante este borrador. Exigimos respeto a los intereses generales de nuestras comunidades, porque aquí lo que se está protegiendo son los intereses muy particulares de alguna asociación ecologista extrema y desde luego urbana y que desconoce totalmente los intereses y desconoce totalmente qué es el medio rural, y se está haciendo un flaco favor a intereses generales de nuestras comunidades. Una mujer de 84 años ha muerto al ser atropellada por un turismo en la localidad de Villalcampo, en Zamora. El siniestro ha ocurrido en la mitad del pueblo, en una de sus plazas. Los servicios de emergencias que recibieron el aviso solo pudieron certificar su muerte. El impacto económico de la crisis sanitaria es más visible en los grandes sectores, pero también lo están notando otros menos conocidos. Es el caso de las piscifactorías. En El Bierzo hay 2 plantas que han reducido en lo que llevamos de año un 30% su producción. Con más de 30 años de historia, esta piscifactoría dedicada en exclusiva a la trucha no había visto antes una crisis tan profunda. El confinamiento de primavera, el cierre ahora de restaurantes, ha provocado una importante caída de las ventas. Hombre, esos meses bajó, ahora algo subió.
Si no se vende para un sitio, se vende para otro, pero bueno, yo qué sé, un 30% bajó. El sector no tuvo que cerrar en primavera, ya que su producto necesita cuidados y crecimiento, pero las habituales 45 toneladas de producción cada año no van a poder cumplirse en 2020. La diferencia muy grande entre restaurantes. En los restaurantes, esta es una zona que es mucho del Camino de Santiago. Este año el Camino de Santiago ha estado de capa caída. La pandemia afecta en cadena a todos los sectores. Este no se libra tampoco de la pandemia económica generada por la COVID-19. La PlayStation 5 ya era un éxito de ventas antes de llegar hoy a las tiendas. Por precaución, las ventas se han hecho online para evitar las aglomeraciones que seguro se hubieran producido. Desde estas primeras imágenes de la nueva consola de Sony han pasado 6 meses y por fin han llegado a las manos de los primeros jugadores, todos ellos con reservas desde septiembre. Tenía pagada del todo, sí. Y deseando, viendo vídeos por YouTube para ver cómo el unboxing y todo eso y con ganas. La pandemia ha roto con las colas y ha obligado a tiendas como esta a dar cita previa a sus clientes para evitar aglomeraciones. En la época pre-COVID esto hubiese sido un lanzamiento en tienda con colas en la entrada para conseguirla. El precio entre los 400 y los 500 euros según la versión. Esta nueva generación de consolas da un salto de calidad, sobre todo mejora la imagen y la inmersión dentro del videojuego. Lo que la gente espera es una jugabilidad espectacular con unos gráficos que pueden ser 4K, incluso 8K. Tengo el Assassin's Creed y de momento es el único que tengo, así que con ese comenzaré. La consola de momento solo se vende online y dicen los usuarios que hay que estar rápido. Mis hijos están los dos deseando que podamos comprarla, pero primero eran los clientes. Sony llegará a producir 10 millones de unidades de la PlayStation 5 y espera haber vendido los primeros 7 millones antes de abril. Atentos porque el cielo de Ávila tiene premio. En Gredos han conseguido la certificación de reserva Starlight por la belleza de su firmamento nocturno, que es ahora uno de los 10 que se contabilizan en el mundo. Nunca antes había ocurrido en Castilla y León. Así les vamos a dejar hoy. Recuerden que pueden seguir informados en nuestra página web. Adiós. ¿Ven estrellas en este cielo? Seguramente no, pero este cielo en la noche nos sorprende así. Estamos protegiendo el territorio y estamos protegiendo el cielo, que es un bien que tenemos ahí que hasta ahora no mucha gente se había preocupado de ello. Por eso ha conseguido la primera certificación en Castilla y León de reserva Starlight, que supone un impulso muy importante para el turismo y para la pervivencia de los municipios de esta zona. Al final conseguimos tener más recursos para turísticos, no solo turísticos, sino dar oportunidades a la gente de vida en la zona. Recursos para turismo y para la gente aquí. Y está muy bien, estoy muy feliz. También requiere un compromiso medioambiental de las poblaciones. Eso implica pues, que ayuntamientos como el de Navarredonda, pues a partir del año que viene, cambiamos las luminarias para que no contamine lumínicamente lo que es el firmamento. Por fin, y tras los trabajos de medición y la solicitud planteada, el Parque Regional de Gredos añade a sus recursos el de sus cielos nocturnos.